Buenas tardes, estamos de nuevo en nuestro programa de Encuentro Creativo del Emprendedor, que lo hacemos jueves a jueves. Hoy tenemos dos grandes invitados. Primero, pues a darles excusa que Marcelo no está, ha tenido problemas de salud, entonces no nos ha podido acompañar hoy. Y es en teoría una lástima para mí porque lo que vamos a hacer hoy es presentar el esquema de trabajo que tenemos en el observatorio y el fortalecimiento de la unidad de proyectos, que hoy viene participando Marcelo desde hace rato con el observatorio como asesor y consultor en los temas de proyectos, y con él hemos formulado varios proyectos a la cooperación internacional y a entes gubernamentales de diferentes países. Lo mismo queremos hacer que Antonio, pues ya lo habíamos anunciado y que no hemos lanzado todavía el curso para Perú, pero vamos a hacer un curso de formulación de proyectos de cooperación internacional y montar en Perú toda una unidad estratégica en Bagua y en Chachapoyas. Y va a ser acompañado precisamente por hoy estas dos grandes profesionales que nos acompañan, Cristina Marro y Mauricio Domínguez. Cristina está en Barcelona, entonces para los que estamos en España, pues está muy cerquita. Cristina, para los que están acá en España, y Mauricio está desde Colombia, pero es un trabajo interdisciplinario que hacemos cada vez que tenemos que formular un proyecto y que tenemos que ayudar a los emprendedores, porque recuerden que para nosotros es uno de los ejercicios que tenemos que hacer, ayudar a conseguir financiación y fortalecer el tema. También porque hay empresas que vienen funcionando, eso lo vamos a ahondar enseguida en la conversación con ellos, de que muchas veces, hoy incluso hablamos mucho de la falta de empleo, pero es que hoy los proyectos generan una cantidad de empleo también. Entonces, hay que ver ese ejercicio que hacen las empresas, y que yo creo que ahí es donde entra el intraemprendimiento empresarial, que se desarrollan hoy una cantidad de ejercicios a través de proyectos. Bueno, para no andar como mucho más en el tema, Cristina y Mauricio, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Y sobre todo, pues a Mauricio, que lo hemos hecho con la diferencia de hora, de pegarse los madrugones para poder estar con nosotros. Bienvenidos, muchachos. Voy a presentar un poquito a Cristina. Cristina tiene una amplia experiencia también en educación superior, acompañamiento en universidades en gestión tecnológica, en emprendimiento, pero también es una experta en cooperación internacional y en relacionamiento institucional, igual que Mauricio, que también es un profesional dedicado a los proyectos. Trabaja en la Universidad de Antioquia, en el ITM, que es una institución universitaria en Medellín, y yo creo que los dos coinciden en todo el ejercicio que hacemos en el observatorio de emprender, reemprender, de gestión tecnológica y de cooperación internacional. Entonces vamos a empezar. Según lo que vemos hablando del, según ustedes, ¿cuáles son las principales necesidades que enfrentan los emprendedores al iniciar un negocio, y cómo este equipo de expertos que viene conformando el observatorio puede ayudar a superarles esas necesidades o esos retos que tiene el emprendedor? Empecemos por ti, Cristina, y bienvenida. Bueno, no, muchas gracias por la invitación, muchas gracias pues, a todos los que nos están acompañando y se van encarretando con el tema del emprendimiento, que es yo creo que muy apasionante. Para los que hemos sido emprendedores también, yo creo que la vivencia de tomar ese riesgo también es una escuela muy interesante. Entonces, como emprendedora, yo diría que la pregunta que hiciste, Sandra, uno sería como el tema de la planificación. A veces uno va haciendo esto con tanta pasión que no supone que hay que hacer un análisis estratégico de lo que realmente puede ser ese recorrido que implica emprender. Ahí dejarse acompañar por este tipo de entidades como, pues, como por el observatorio, por ejemplo, por las unidades de emprendimiento, sí que es importante, no para que no cometa uno errores, por llamarlo de esa manera, porque realmente es una escuela, pero sí para un poco aminorar lo que puede ser el factor de riesgo al emprender. Entonces, esa planificación estratégica que se puede hacer en compañía de entidades del ecosistema de emprendimiento, creo yo que es importante de destacar y de pues, articular con las unidades del ecosistema. Eso, y voy a mencionar otra, que es de las que también creo yo más adolece el emprendimiento, y es el ejercicio de acceder a recursos de financiación. Y ahí
el proceso, pues, o las ganas sin dinero, pues esto no va a ninguna parte, deja de ser emprendimiento. Y en esa medida sí que hay entidades como el observatorio, por ejemplo, que le muestran a uno un abanico de posibilidades para decir, mire, está la convocatoria, está un recurso que puede salir de una entidad pública o privada o de ángeles inversionistas, cómo presentarse, ¿sí? ¿Qué requisitos se necesitan? Digamos, a qué línea en particular apuntarle. Entonces, esa llave que uno puede hacer con este tipo de entidades, yo creo que son partners estratégicos para poder acceder a unos recursos de financiación que muchas veces incluso se pierden por el desconocimiento de que están Ujú. estas posibilidades o por cómo hacerlo, ¿sí? ¿Cómo abordo yo presentarme a una convocatoria cuando me hablan a mí de ciertas metodologías que yo nunca las he desarrollado? Entonces, hay importante trabajar como en llave con estas entidades para que pueda uno tener acceso a unos recursos que también son interesantes pues por los montos y las líneas que van cubriendo. Estas dos, pues de momento yo le doy la palabra a Mauro y también pues si se me ocurre más adelante, pues te continúo con el aporte. Bueno, Maura, yo perdóname, hay un tema que dijo Cristina muy importante, para mí es muy importante, además por los que me conocen de mi pasión por la planeación. Aquí en España, y también me ha pasado en otras charlas, donde incluso fuimos a hacer el año pasado unos talleres, y casi que no nos dejaron algunos emprendedores casi que hablar de la planeación. Decía, estamos cansados de la planeación. Y nosotros empezamos un negocio sin planeación. Yo sí quisiera, que yo no lo comparto, pues obviamente, porque pienso que solo el hecho de levantarme voy a programar qué voy a hacer en el día y las reuniones que tengo las estoy planeando. Y creo que un emprendedor que no planea está destinado a... Entonces quisiera que nos enfatizaras tú un poquito en lo que ha hecho Cristina, porque si bien yo creo que la financiación es importante, pero si no hay una buena planeación, yo creo que esa es la primera necesidad, o no sé tú qué piensas del concepto que Cristina ya también aborda, ¿cierto? Totalmente. Muchísimas gracias, Sandra, Cristina, a todos los que se conectan y están pues al pendiente de estos encuentros. Pues un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche según de donde se conecten. Mm, Pues a mí me parece que esto es una temática bien interesante debido a que el mundo en este momento está muy al pendiente de que las personas puedan realizar actividades económicas diversas en cualquier área y sector a través del emprendimiento. Pero entonces todas las personas en el proceso mismo de planeación, como lo indicaban ustedes, deben de recibir, si no lo conocen, orientaciones que podemos tener bajo la manga o en nuestra caja de herramientas desde el observatorio relacionados con, por ejemplo, en los procesos de planeación, validación de que el problema que yo estoy tratando de resolver con mi emprendimiento en la sociedad realmente sí es el problema. Y el mercado específico al que yo particularmente quiero llegar, si lo he estudiado, si sé alrededor de planeación en asuntos de marketing, cómo puedo imbricar esto con modelos de negocio que pues entonces ayuden a concatenar el problema con un mercado, pero a la vez con una idea, con un modelo de negocio que pueda ser escalable, ¿sí? Y entonces para eso es muy importante el acompañamiento debido a que en esa mezcla de asuntos que son de planeación interna frente a los modelos de negocio de un emprendimiento, pues tenemos también que tener ocasión de validar, ¿cierto? Que si esos productos, esos servicios, eso que estamos proyectando ofrecer efectivamente satisfacen esas necesidades y son funcionales y efectivamente, pues como su nombre le indica, funcionan para satisfacer esas necesidades. Entonces,
poder empezar a hacer unos módulos específicos de cómo esa planeación se puede focalizar en aspectos técnicos, en aspectos financieros, en aspectos operativos y administrativos es fundamental. Es fundamental entender que la planeación vista como de manera general, pues uno puede hablar muy bien de ella, pero cuando se va a la minucia, tiene que entender el detalle de cada uno de los sectores, entender muy bien el contexto o el ecosistema en el que se desarrolla o el que tiene ocasión de estar un emprendedor, porque las posibilidades de anclaje a las capacidades que tiene ese ecosistema para el acompañamiento es fundamental. Es fundamental en el fortalecimiento de esos asuntos que no están bien o que tenemos que fortalecer o ayudar a mejorar en este tipo de población. Sí, que está interesada en el emprendimiento, pero hacerlo bien, y hacerlo bien, pues entonces es ir al detalle de esos procesos de planeación en diferentes aspectos. Muy bien, muchas gracias a los dos por esos aportes, y yo creo que ahí nos dejan un elemento para todos los emprendedores y los reemprendedores, ¿cierto? Porque a veces reemprendemos precisamente porque no abordamos algunos asuntos. De hecho, estamos nosotros ahorita preparando también otros programas que próximamente lanzaremos, y alguien nos decía, tenemos que hacer incluso una planeación y los riesgos, porque decía, no podemos morir de éxito. ¿Y qué pasa cuando llega el éxito y nos abruma? Y hay que mirar cómo vamos a abordar ese impacto que vamos a tener, que aparentemente es positivo, pero también puede ser muy negativo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo hablo de la planeación que hay que ver y considerar los riesgos de mi negocio, ¿cierto? Para poder determinar, digamos, planes de acción y de contingencia. Entonces, por eso, hoy el observatorio, a través de Mauro, de Cristina, de Marcelo, de Antonio en Perú, porque somos varias personas en diferentes lados de Iberoamérica, hemos ido estructurando y hemos venido presentando proyectos tanto para nosotros como para otras organizaciones, y nace por eso este equipo interdisciplinario para la formulación de proyectos y de ayuda a conseguir financiación ante diferentes entes. Entonces, conforme a esto es por qué un equipo especializado es importante que apoya a los emprendedores para el financiamiento, para la búsqueda de inversores, para las convocatorias, y cómo se pueden apoyar los emprendedores que nos escuchan en este equipo. ¿Cuál es la ventaja que van a encontrar en nosotros, en las personas que necesiten o presentar una subvención o buscar un inversor o buscar modelos de financiación de otras fuentes de financiación? Mauricio. Pues esta es una pregunta pues también bien amplia porque, digamos, a partir de las capacidades que tiene todo un ecosistema, pues uno puede configurar como, por decir algo, servicios, acciones que se puedan orientar para ayudar a este tipo de población de emprendedores. Pero en particular el Observatorio R, pues con la experiencia, el recorrido, el background que tenemos cada una de las personas que estamos en este equipo, pues es justamente aprovechar ese background para, por ejemplo, hacer identificación o un mapeo o un monitoreo de esas oportunidades que son efectivamente aplicables para determinadas empresas o emprendedores, ¿cierto? Porque no todas las oportunidades que existen en el mercado pues están dadas para este tipo de población. Entonces hay que segmentar muy claramente también esa oferta que hay a nivel internacional y en los diferentes países para poder canalizar de manera adecuada el proceso de gestión que hay que hacer entre esas fuentes de financiación que permita efectivamente lograr un match, ¿cierto? Entonces, como decía ahorita Cristina, necesitamos recursos económicos para poder sacar adelante muchas ideas, muchos procesos que se quieren mejorar y fortalecer. Eso es lo primero, ayudar a entender que nosotros tenemos experiencia en ese mapeo y en ese monitoreo de oportunidades para lograr ese match es fundamental. Segundo, también cómo hacer el perfilamiento de esos emprendedores y esas startups para poder decir, estos tienen un nivel de desarrollo tal que pueden con esta fuente de financiación o no vamos a montar a un emprendedor en un camión que él no es capaz de manejar, ¿cierto? Entonces es muy importante ese perfilamiento para poder anclar esas necesidades con esas ofertas. También muy importante encontrar procesos
que estén activos en cuanto a formación, ¿cierto? A formación complementaria que pueda ayudar a fortalecer esos aspectos que hemos identificado en ese perfilamiento que no están bien, ¿cierto? Entonces, si tenemos la capacidad desde el observatorio, también existen otras capacidades en otras actores del mercado que incluso ofrecen unos modelos de formación que pueden ayudar a fortalecer esos aspectos clave. Y no menos importante, configurar una red de aliados en términos financieros, o sea, que los emprendedores empiecen a entender que también existe como un conglomerado, un conjunto de organizaciones en el mundo, en diferentes áreas geográficas que están muy interesados en el fortalecimiento y potenciación de estas iniciativas de emprendimiento y por tanto que aprendan a generar esos procesos de alianza o acuerdo que ayuden no solo a trabajar solos, sino que permitan entonces articular capacidades e ir conjuntamente a diferentes convocatorias o oportunidades que inicialmente se identifican. Yo creo que por ahí más o menos puede ser algunos elementos que incluso pues puede ser la misma Sandra o Cristina que ayuden a complementar un poco eso, pero siento que es por ese lado desde el observatorio lo que podemos hacer. De acuerdo. Yo ahí, digamos que para resaltar también lo que acaba de decir Mauro, la frase esta de es mejor tener amigos que plata. Y es que cuando uno realmente tiene otra vez ese match que le permite acceder a una red eh, que a su vez le da acceso a unos recursos, a una información, eh, a una posibilidad de ir más allá en el conocimiento de lo que yo estoy desarrollando a través de la formación o, como dije antes, del recurso financiero. Eso es muy importante. No es lo mismo yo presentarme a una convocatoria sola que tener un sponsor, ¿cierto? Un respaldo que me avale como emprendedora. Entonces, y eso digamos que de cara a lo que hace el observatorio es lo más destacable por la experiencia que tiene, por el relacionamiento que tiene, por el acceso a la información también, en donde es bastante fuerte. Y en esa medida te puede orientar como emprendedor a dónde está tu par, sea aquí en este lado del planeta o donde se pueda hacer una búsqueda para ese aliado estratégico y que te puedas presentar a algún recurso. Las convocatorias por lo general no se abren para que usted solito se presente, sino que le dicen, mire, estas son las líneas, pero cuál es el aliado estratégico suyo para que usted lo desarrolle, de la mano de quién se va a ir. Y ahí es donde realmente hay una fortaleza para identificarle a usted ese par, hacer ese match que lo dijo muy bien Mauro, y es, venga, usted tiene este perfil y aquí está esta otra empresa, aquí está este otro aliado que tiene esos mismos intereses y vamos a hacer una sinergia, ¿sí? Vamos a sumar fuerzas aquí para que el asunto tenga un mayor impacto y tenga realmente el alcance del que hablan las convocatorias, ¿cierto? Entonces uno solito, ahí sin saber, un poco intuitivamente, haciendo ese tema de la presentación del proyecto, tiene mayor margen de error que si te dejas guiar este tipo de entidades que ya tienen la suficiente experiencia, como dije, y que en realidad saben el tema de la formulación, de la presentación del proyecto, pues cómo hacerlo, ¿sí? En clave técnica también. Y en esa medida yo creo que es muy importante, pues lo destaco frente a por qué estratégicamente es conveniente hacer parte de una entidad que tiene este perfil y esta experiencia. Entonces, es como, yo creo que lo que más le suma
a lo que debe ser el interés de un emprendedor a la hora de hacer ese proceso de desarrollo de ese emprendimiento, como para sumarle a lo que dice Mau. Ahí aprovecho, yo siempre doy las cuñas del observatorio, entonces aprovecho a decir por lo que mencionaron. Uno, que precisamente el observatorio nace porque desde el 2021-20 creamos una red de empresarios a nivel de Iberoamérica y empezamos todos, como estamos así virtuales, a conversar y empezamos a ver la importancia de trabajar bajo el modelo de colaboración. Entonces siempre hago énfasis en ese modelo de colaboración porque yo creo que lo primero que aprendimos en ese modelo de colaboración y los que no lograron como generar mucha empatía era porque nos daba miedo compartir o hablar de las experiencias que teníamos. Entonces, ahí yo creo que hay una parte muy interesante que tenemos que empezar a trabajar y es la confianza en el otro para poder generar alianzas estratégicas, ¿cierto? Y lo segundo, varios proyectos que nosotros tenemos, eso nos ha llevado a conocer a Mauricio, a conocer a Cristina, a conocer varios profesionales, precisamente porque vimos la posibilidad de articular instituciones, entonces, y entidades y empresas, ¿cierto? Entonces, también quiero resaltar lo que han dicho los dos, y es que a veces no cumple el observatorio, porque nosotros también nos presentamos a convocatorias para poder tener recursos y financiar emprendedores. Entonces hay en convocatorias que nosotros no cumplimos el perfil, pero sabemos que uno de nuestros aliados cumple el perfil y nosotros siempre vamos ahí como cosolicitantes o aliados estratégicos. Entonces yo creo que es un mensaje para los que nos escuchan y los que quieren trabajar, porque a veces somos muy solitarios y dices que es mi proyecto, es para mí y no cumplimos. Y lo que decía Mauricio, nos metemos a veces en unos ejercicios que lo que por el contrario, en vez de ayudarnos, y hay veces que recibe uno dinero y lo que hace es enredarse. Entonces no siempre recibir la financiación que yo creía que me iba a servir, me enreda la vida. Y eso es el trabajo en red. Entonces ahí va mi siguiente pregunta es, para que fortalezcamos el trabajo en red, yo creo que un mensaje de los dos, ¿por qué el trabajar en red, ya lo han dicho de alguna manera, es tan importante y por qué, digamos, fortalecer, porque todos hablamos, yo voy a hablar de red y de alianzas, porque realmente casi todos hablan, crear el ecosistema del emprendedor. ¿Por qué trabajar bajo movimientos de ecosistemas? Porque es importante trabajar bajo esas líneas que hoy toman tanta fuerza. No sé, Cristina. Yo creo que por el ejercicio estratégico de lo que implica la red. O sea, yo hago un networking y se me abre el panorama, ¿sí? Yo me doy cuenta del evento, llámese un foro, llámese un simposio, llámese una feria. Eso ya me pone a mí visible, ¿sí? No, y en ese sentido, cuando yo pertenezco a esa red de emprendimiento, pues me va también facilitando un poco ese recorrido. A ser parte de comunidades colaborativas también potencia la figura que tengo, me conecta con otros que pueden ser parte de esa cadena de producción que yo tengo como emprendedor y me conecta con clientes potenciales de cara a necesidades que yo ni siquiera había a veces contemplado, ¿cierto? Porque o bien salgo sin esa planificación de la que hablábamos, o bien porque apenas estoy estudiando un mercado. Entonces, cuando yo hablo de una comunidad empresarial colaborativa, es muchísimo más el alcance que yo estar ahí sola, yo con yo en mis redes sociales, en mi solitario, tratando de hacer algo que realmente lo que se necesita es que tenga un parlante amplio para que el alcance pues, y el sonido de lo que yo hago resuene. Y porque también eso me facilita la conexión con organismos claves del ecosistema empresarial, ¿cierto? Si la Cámara de Comercio, si la asociación, en fin, ¿cierto? Eso me facilita también la conexión con ese universo de recursos, de talento humano, de todo lo que puede ir engrosando ese emprendimiento que yo tengo contemplado. Y porque definitivamente hacer un desarrollo conjunto
me da a mí más peso, más fuerza, ¿sí? Más aval para poder acceder a unos públicos. Entonces yo diría pues que por ahí es el interés de hacer parte de una red de alianzas en torno a cómo puedo yo impulsar ese crecimiento de mi emprendimiento, ¿sí? Actuando en conjunto con otros. Pues yo complementaría, pues como haciendo mención a una profesora amiga de hace ya algunos años, que ella me decía, Mauricio, es que las redes más sólidas, las redes de aliados son sólidas cuando nacen desde la confianza, desde la transparencia y, muy importante, la visión compartida. Si tenemos una visión compartida, eso nos va a ayudar mucho a fortalecer esos lazos de transparencia y de confianza que necesitamos para que eso sea una red sólida. Y en ese sentido, pues si nosotros partimos de ahí, pues siento que es un asunto de cultura. Entonces, es incidir mucho en la cultura emprendedora. Y yo siento que en la cultura de la humanidad, cómo avanzamos hacia una cultura de la colaboración, ¿cierto? Y no solo porque quiero estar solo, porque esto es para mí, sino también que lo he notado por experiencia con algunos emprendedores de que tienen mucha desconfianza que les roben su idea, su producto, su servicio, cuando en realidad su cultura a nivel de la mentalidad que deben avanzar y crecer en ella es una cultura de la colaboración, que antes eso que hacen, esas propuestas de valor que tienen, realmente lleguen al oído de quienes necesitan escucharlas. Entonces, para eso es muy importante en esas redes el impulso al crecimiento de esos emprendedores. Y ese impulso se da, como ya lo dijimos, a través del acceso a recursos, también apertura de nuevos mercados o en el entendimiento más clarificado de lo que es el mercado al que yo voy a dirigirme. Pero algo más importante, yo veo que ahí hay mucho valor, es en el intercambio de conocimiento. Porque si nosotros estamos en espacios donde el conocimiento que tengo como emprendedor en producto, servicio, lo que sea que yo esté interesado en llevar al mercado, se fortalezca con el conocimiento de otros emprendedores o de otros empresarios o de instituciones como universidades, centros de desarrollo tecnológico, observatorios. Eso es como nutrir cada vez más ese hijo, es como darle buena alimentación en conocimiento. Sí, entonces para eso es fundamental, para mí lo más valioso está como ahí. También lo que decía ahorita Cristina, aumentar esa credibilidad y esa reputación que yo tengo con un sector, con un sector que está al pendiente de qué es lo que está vigente, qué es lo que está ofreciendo determinado sector de emprendimiento en el mercado, en cualquier disciplina o en cualquier área, ¿cierto? Y pues entonces eso en suma nos ayuda a la innovación de carácter colaborativo, que nosotros podamos fortalecer aún más esos productos y servicios adhiriéndole valores diferenciales que vienen de procesos de colaboración. Y cuando esos procesos vienen de colaboración, pues son más fuertes, traen experiencia, nos equivocamos menos, ¿sí? Y entonces el trabajar en el fomento de esas alianzas es fundamental en esa red porque entonces ya hacemos parte de un grupo o de una gran agremiación de emprendedores, creamos una comunidad donde ya empezamos a compartir aún más conocimiento, el conocimiento crece entre todos y e incluso por esos niveles de afinidad o visión compartida podemos crear comunidades emprendedoras que desarrollan propuestas de valor adicionales que están asociadas a esas alianzas. Entonces, venga, es que juntémonos y usted hace una cosa y yo hago otra, pero si juntamos nuestro conocimiento y nuestro expertise, generamos otro modelo de negocio o otra propuesta de valor distinta con la que vamos a ganar ambos, justamente por colaborar. Entonces, eso para mí es maravilloso. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en relacionamiento estratégico con la Universidad de Antioquia, o sea, entendí muchas cosas
alrededor de esto, del fortalecimiento que trae para un emprendimiento las redes consolidadas que, vuelvo y repito, deben de nacer desde la confianza, la transparencia y la visión compartida. Así es. Precisamente por eso el observatorio lanza un programa que lo tenemos desde el 2023 que se llama Iberocrea. Entonces, allá en Iberocrea lo que hacemos es una transferencia de conocimiento, que normalmente lo hacemos en las mañanas, en la parte del encuentro. En lo que hablaba ahorita Cristina, hacemos luego o en las tardes un entrenamiento para fortalecer las competencias en liderazgo. Como lo hemos mencionado, a veces nadie nos enseña a hablar en público. Entonces, cómo hablar en público, en liderazgo, cómo presentar su proyecto ante un foro, a un ente de inversión, cómo sustentar tu idea, porque a veces muchos solo tienen la idea y puede ser muy ganadora, pero no la sabemos vender. Y generamos al final siempre unos convenios de alianza o de colaboración. Siempre Iberocrea cierra con la firma de convenios de alianzas y de colaboración, porque, insisto, nuestra filosofía es poder trabajar y fortalecer y generar una conciencia de que tener aliados, como decía Cristina, ahora que es mejor a veces que plata, es muy importante para el crecimiento y el desarrollo. Entonces, este año vamos a hacer Iberocrea en Burgos, en Atapuerca, que próximamente les estaremos enviando mayor información de cada uno de los bootcamp y cerramos con el evento Iberocrea. Este va a ser como mostrarlo porque nosotros lo trabajamos alrededor de la economía creativa. Y en Perú lo vamos a hacer en agosto 21, 22 y 23 en Bagua. Es el norte de Perú, es en la parte amazónica. Y allí estaremos acompañándolos haciendo todo este ejercicio de poder hacer una transferencia y de poder fortalecer las redes y generar allá este tipo de alianzas y seguir fortaleciendo a nivel de Iberoamérica. Obviamente ya tenemos nuestro aliado que también trabaja en red, que es Ofitur, y Ofitur tiene un enfoque mucho comunitario y el turismo. Y aquí voy a aprovechar que estamos hablando de Ofitur a la siguiente pregunta, porque normalmente, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa, y tengo que a veces corregir el discurso, porque le dicen a uno, o sea, tú haces muchas cosas, eres muy compleja. Pero yo a veces me muero de la risa porque digo, ese es como el mal de los que hemos trabajado en proyectos. Yo desde muy pequeñita en la Universidad de Antioquia, cuando inicié mi vida laboral allá, me dijeron, nunca dejes de trabajar por proyectos. Y lo fui entendiendo con el tiempo porque cada vez soy como más, digamos que soy muy enfática en el que conozco y digo, haga un proyecto. Entonces me dice, es que tú hablas de economía creativa, de turismo, de no sé qué, y yo digo, sí, lo que pasa es que me ha tocado hacer proyectos de todo tipo, lo que es que no pierdo la identidad, o sea, el observatorio es bueno para emprendimiento, entonces ahí siempre hay formación o hay acompañamiento a emprendedores. En esa línea está el emprendimiento y el observatorio, pero en las otras líneas están las alianzas que yo haga para desarrollar mi proyecto o mi programa, de que por eso son tan importantes. Y lo mismo sucede con cualquiera de las entidades que tenemos, ¿cierto? O sea, vamos viendo en qué son fuertes, en lo que empezó la primera pregunta, es mapear de pronto a qué se dedica el emprendedor, ahí encontrar su fortaleza y ahí irlo alineando hacia dónde presentar y a cómo presentarse ante fondos de inversión. Entonces, en esa misma línea, ¿cómo me ayuda a mí trabajar en red, trabajar en alianzas y trabajar temas de cooperación internacional o trabajar bajo proyectos para mi internacionalización? Porque es que muchos decimos, somos muy locales, pero también todos buscamos crecer. ¿Esto aporta algo para que un empresario se internacionalice? ¿Y cómo? Cris, ¿quieres empezar o inicio? Bueno, el tema de la internacionalización de un emprendimiento es una importante decisión, ¿cierto? Primero, es una importante decisión frente a la que concatena o que tiene relación con la capacidad, ¿cierto? Porque si un emprendimiento, o llamémoslo ya una empresa, en un contexto local, en cualquier país, aún no ha digamos, ajustado como tuerquitas para poder atender la demanda que tiene en determinado mercado. Entonces, pensar en otro mercado le implica un esfuerzo adicional, ¿cierto? Un esfuerzo adicional que necesariamente necesita de tener una comprensión amplia
integral de su mercado. Y es cómo entonces podemos empezar a buscar características similares frente a esos consumidores o a esos clientes que yo tengo potenciales en otras latitudes, en otras culturas. Y esa comprensión pues nos llevará definitivamente a abordar temas de tendencias, a investigar mucho, a hacer estudios incluso de comportamiento de compra, comportamiento del consumidor dependiendo de la cultura y también, y no menos importante, los riesgos que existen en un entorno distinto en el que yo estoy acostumbrado a moverme, desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista técnico, ¿sí? Porque esos esfuerzos tendrán que balancear un montón de asuntos asociados a la producción, a lo que yo necesito, a la proveeduría que puedo tener en otras latitudes, en otras regiones, o a tomar decisiones de tener una casa matriz que se encarga simplemente de internacionalizar y tener productos y servicios en otros países para no depender de las capacidades que tengan otras culturas, ¿cierto? Entonces, eso es, en primera medida para mí es una decisión importante. Segundo, si estoy identificando tendencias y comportamientos de compra asociados a determinado producto o servicio en una latitud distinta, tengo que también adecuar ese producto y ese servicio justamente a esas condiciones o a ese contexto cultural, ¿cierto? Que entonces ahí hay implicaciones de todo tipo. Por ejemplo, nombre del producto, colores utilizados en los procesos de comercialización, las cadenas de suministro, cómo están conformadas en esos países, qué niveles de desarrollo hay, ¿sí? En toda esa cadena de valor que me permite a mí tener el producto o el servicio en un mercado específico. Y si no es el propio donde yo estoy instalado y es otro afuera, esas condiciones o contextos culturales son muy importantes para poder traducir esas características a los lenguajes, a la cultura que tiene esa otra latitud. También muy importantes son todas las estrategias financieras y legales, ¿cierto? O sea, ¿qué barreras voy a encontrar entonces yo ahí? O no, voy a tener un mercado súper abierto y dispuesto a recibir todo lo que yo estoy ofreciendo en el mercado. Entonces, definir las estrategias claramente de cómo voy a invertir, con quién me voy a financiar, qué incentivos puedo tener o barreras desde el punto de vista fiscal, ¿cierto? Los taxes, los impuestos son muy importantes porque entonces eso va a aumentar o disminuir, ¿cierto? El valor económico del producto o del servicio. Y en ese sentido, pues uno, uno puede llegar a la conclusión, bueno, esta decisión que tomé me tiene que catapultar para poder entender mejor qué tipo de gestión intercultural de las relaciones debo hacer, ¿cierto? Porque no somos iguales, somos Latinoamérica, pero somos distintos, somos Europa, pero todos somos distintos, incluso dentro de los países hay muchas diferencias desde lo cultural. Entonces, en esa relación intercultural, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a solventarla? ¿Qué redes estratégicas nos van a ayudar en ese proceso de posicionamiento y de relacionamiento en otras culturas? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a asumir esas diferencias que tenemos para que salga avante pues la intención que yo tengo como emprendedor o como empresario? Entonces ahí eso se suma para finalizar como con asuntos de innovación. ¿Qué tan ágil? Entonces vuelvo a lo mismo, ¿qué capacidad tiene un emprendimiento para que vire rápidamente su estrategia de innovación y que esas propuestas de valor puedan ser cambiadas rápido para poder ajustarse a esa relación intercultural? Entonces, avanzar en procesos de innovación que constituyan procesos de interculturalidad necesitan estudios fuertes, investigación fuerte, que catapulte las decisiones que se toman y las acciones que conllevan el tomar esas decisiones en otros mercados.
para los procesos efectivos de internacionalización. Liz. Bueno, yo ahí, digamos que volviendo al asunto de vivir en carne propia el ejercicio de ser emprendedora, porque entonces uno ve oportunidades en mucha parte, ¿cierto? O sea, uno como que, esto se puede hacer aquí y esto se puede hacer allá. Pero yo creo que si uno tiene un aliado estratégico en ese otro lado, puede ayudar a que la curva de aprendizaje sea menos dolorosa, menos compleja. O sea, un poco frente al tema de que si yo pudiera tener un brazo en ese otro lado del hemisferio donde me interesa ir y que me revierte me da la suficiente confianza para yo poder decir, esta persona está haciendo los contactos que yo quiero, los que yo necesito. Esta persona ya tiene un entendimiento a nivel del ejercicio legal, al nivel del tema de todo lo que implica entrar en articulación con otro país que tiene sus propias regulaciones. Entonces, yo creo que es no dejar a que la curva de aprendizaje la haga uno solo, porque pues, es imposible que vos te volvás un experto en todo, o sea, que el legal, el comercial, el financiero. Pero por eso la alianza estratégica en ese otro lado donde vos querés expandirte para que se vayan juntos, ¿cierto? Desde los roles que juega cada uno. Y en ese sentido yo creo que puede ser una cosa más ganadora que pues pensar uno solo que va a poder hacer una colocación de un servicio, de un producto en otra parte que tiene tanta cosa para empezar a estudiar. Y en ese orden de ideas yo creo que también desde el observatorio se hace una muy buena gestión precisamente porque trabajamos en clave de confianza. Entonces, cuando nosotros vemos el aliado estratégico para este emprendedor que quiere meterse en esta convocatoria o quiere hacer un desarrollo de su negocio de un hemisferio para otro, pues por lo menos es decir, vea, crea que esta persona tiene el conocimiento y ya tiene un desarrollo que puede ser muy interesante para usted que está comenzando y que va a hacer que tenga un factor de éxito un poco más alto, que si usted solo espera a cubrir toda esa cantidad de entendimientos que debe tener para llegar a un mercado externo, ¿cierto? Entonces, yo creo que habría que hacer las cosas lo más funcionales también, porque si no, por un lado te llenas de miedo y no lo vas a hacer. Y por el otro lado es que hay que tocar muchas puertas para poder llegar. O sea, el camino es bastante dispendioso. Pero entonces ahí yo también me voy para una frase que me decía en la universidad un profesor, y es que, mire, yo no sé hacer empanadas, pero sí sé quién las hace y bien bueno. Entonces, no es tan fácil dar con esa persona que hace la empanada bien buena, pero si usted tiene a alguien que le facilita dar con esa entidad, con esa persona, pues ahí digamos que vale la pena ese match y es, digamos, un poco el factor de valor agregado que estás haciendo como intermediario de esta gestión. ¿Sí? Mira, te va a buscar una persona de confianza, que no es poco, para que realmente te vaya guiando y te vaya acompañando en ese proceso de internacionalización de un producto o de un servicio que vos querés hacer. Esa escuela pues es muy relevante, o sea, es que es significativa para el desarrollo de lo que vos querés hacer. Yo me iría también por ahí para cubrir todos esos elementos que dijo Mauro, pero en donde nosotros no podemos alcanzar un nivel de experticia, pues por más que queramos, a no ser de que se vaya, pues es que sería imposible, digo yo, ¿cierto? O sea, uno sí que va logrando cierta escuela con el pasar del tiempo, pero
hay que cada quien en su rol, ¿cierto? En el eslabón de ese proceso de emprender que implica pues hacer un desarrollo a nivel incluso local, ¿cierto? Entonces, por ahí también yo causaría el tema. Muy bien, bueno, les recuerdo que nuestros proyectos y todas y las hojas de vida y todo el perfil de cada uno de nuestros asesores, consultores, las encuentran en www.observatorio.com. Ahí pueden mirar un poquito también con mayor detenimiento los perfiles de cada uno de nuestros profesionales y apoyos, que está el de Cristina, el mío, el de Marcelo, el de Mauricio y el de otras organizaciones y personas que nos vienen acompañando en este proyecto. Bueno, para finalizar y agradecerles a ustedes dos esta apertura y este acompañamiento, es que cerremos con una invitación a los emprendedores y a los que nos escuchan. Las preguntas nos las pueden hacer a través de YouTube, a raíz de lo que vayan viendo importante de este conversatorio, porque va a ser indeferido, no lo vamos a hacer directo el jueves, pero lo vamos a colgar el jueves. Entonces podemos dejarnos las preguntas ahí, que nosotros les haremos las respuestas, se las haremos llegar a través del mismo canal. Por invitarlos a que nos consulten, nos busquen y se apoyen en nosotros como un equipo interdisciplinario importante para el apoyo al emprendedor. Con eso quiero que ustedes con una frase o algo nos despidamos. Mauro. Pues a todos y todas, invitarlos a que los procesos de colaboración, cuando se tiene un equipo interdisciplinario muy interesante con una buena experticia y un buen background en diferentes países de Latinoamérica y Europa, los pueda acompañar, ver allí, identificar allí mucho valor. Entonces, ese valor puede crecer en la medida en que sigamos procesos de colaboración. Y si ahí están ustedes como emprendedores, como empresarios interesados en todas esas ofertas que hay en este momento disponibles para este sector de la sociedad en el mundo, pues ahí estamos muy dispuestos para apoyarles, para colaborar con ustedes y para que crezcamos juntos. Muchas gracias, Mauricio. Cristina. Sí, yo voy a también a ir un poco con lo que pasó. Cristina está congelada, creo, ¿cierto? Me quedé congelada. Sí, no, Hola. ¿ya? Ahora Hola. sí, ahora sí. ¿Ahora qué? No, les decía que yo voy a hacer un recorderis un poco de las últimas experiencias que hemos tenido acompañando ahorita en esas convocatorias en donde hemos buscado pues como esos aliados para Colombia, que han sido muy positivas porque realmente las empresas han mostrado el interés y sobre todo no se ha quedado en el interés, sino que han sido eh, realmente ir a la acción, han sido de proponer, de disponerse, de sacar el tiempo, de escribir, eh, realmente de hacer. Y en ese orden de ideas, yo creo que para los emprendedores que tienen ganas de eso, de hacer del desarrollo, pues que no lo dejen en la fase de ideación y del deseo, sino que realmente pues hay que hacerlo, hay que llevarlo a concretar. Y qué mejor manera que de la mano de una entidad que tiene el relacionamiento, que tiene un conocimiento, que puede abrir un horizonte bien interesante de posibilidades para los que están pues en ese inicio o con ese interés de hacer ese networking que desde aquí pues también se puede facilitar. Entonces yo les quiero hacer como la invitación de que hay otros como ustedes que ya han venido realmente haciendo el ejercicio y les ha parecido tan positivo que de hecho recordaba pues esta empresa en particular que decía como, miren,
así no pasemos en esta convocatoria, téngannos en cuenta para otras. O sea, quedaron realmente tan a gusto con el acompañamiento, tan satisfechos con el proceso, que era como, no, pero esto queremos que sea de largo aliento. Y ahí es como esa juntanza y la invitación que les hago de que pues seamos partners de eso, de largo aliento, y que se sumen a este proceso, que lleguen a la red y que la sigamos engrosando y que nos permita pues seguir haciendo unos procesos bien interesantes y unos proyectos que pueden ir madurando por el camino a partir de todo lo que la misma red va gestando y va generando. Entonces es eso, como hacer esa invitación para que se sumen a la red, Sandra, que yo creo que es muy interesante todo lo que vamos mostrando pues como por el camino y como tú dices, hay una gente, unos profesionales que, que es importante pues ese acompañamiento que ellos vienen presentando. Las cosas, Sandra, en donde tú como líder vas precisamente sacándote unos eventos, unos procesos, el Iberocrea, por ejemplo, que ya va por su tercera versión, y pues esto es bien importante también porque es irnos incorporando y haciendo de esto una dinámica constante para que la gente vea que no es un asunto de un evento, sino que realmente estamos haciendo cultura con el tema de ese emprendimiento para Iberoamérica. Entonces, importante que se sume y esa es la invitación. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan día a día en este programa, a todos los que nos aportan también con sus comentarios. Ojalá recibamos muchos aportes y reiterarles lo que decía tanto Mauricio como Cristina, la invitación a que nos consulten y miren cómo podemos apoyarlos y acompañarlos y en ese primer acercamiento encontrar esas posibles colaboraciones con los emprendedores de Iberoamérica. Muchísimas gracias, Cristina y Mauricio. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que esté muy bien.